Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Aquí estamos una vez más, agradecidos con nuestro Dios por la oportunidad que nos da de poder estar en esta emisora Radio 760 y en este programa Mi alma tiene sed de Dios. También agradeciendo el favor de tu atención en esta hora y también por las diferentes redes sociales donde te encuentre, que lluvias de bendiciones estén cayendo sobre tu vida y que sientas tú cómo Dios moja tu tierra, cómo Dios deja caer esa lluvia sobre tu vida para refrescar, para llenar, para nutrir, y que Dios pueda usarnos a nosotros como un canal de bendición y que seamos bendecidos juntamente. Bueno, está con ustedes su hermana y amiga Luby Aldana, y quiero hablar en esta noche de un tema que se llama Enfrentando las tormentas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hasta aquí, Señor, nuestro corazón está muy agradecido por tu fidelidad, Señor, porque tú eres nuestro Dios y porque nacimos para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y esto, Señor, en todo tiempo, en tiempo de bonanza y en tiempo de adversidad. En todo tiempo, Señor, te agradecemos por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros. Y te pedimos, Señor, por todas las radioescuchas y porque los que lo pueden oír, tal vez no en directo, pero sí más tardecito. Oh, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, tú conoces, tú sabes qué necesidad hay en cada uno. Oh, Señor, y a ti clamamos para agradecer y también, Padre, para clamar por todas esas peticiones que han entrado a Radio 760 y por las que no han sido enviadas, pero que hay necesidad. Súplelas, Padre, conforme tu gran poder y misericordia, conforme a tus riquezas en gloria. Oh, Señor, tú puedes llegar a cada corazón, a cada vida, a cada hogar, al rinconcito más lejano de la tierra. Ah, Señor, tú llegas, tú atraviesas continentes, porque tuyo, Señor, tuya es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan, pero en medio de todos los habitantes de la tierra hay hijos que te buscan, que claman y que esperan, Señor, en ti. Así, Señor, bendícenos, bendícenos, ni siquiera como nosotros te lo estamos pidiendo, sino como tú sabes bendecir mucho más abundante de lo que nosotros pedimos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar de este tema, como les decía, que
le pusimos enfrentando las tormentas. ¿Qué es una tormenta? Tormenta es una tempestad de la atmósfera. También se puede decir que es una adversidad, una desgracia, una manifestación violenta de una pasión o un estado de ánimo. Imagínense todo lo que es una tormenta. Y yo creo que a todos nos ha tocado que enfrentar tormentas. Hay lugares todavía, ¿verdad?, en donde hay más tormentas que en otros. Por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Oklahoma, Estados Unidos, y él me cuenta que ahí hay muchas tormentas, muchos tornados, y le llaman y le dicen que es el estado de los tornados. Y hemos escuchado que cuando viene un tornado suenan las alarmas porque todos tienen que ir a refugiarse. Entonces, cuando la gente escucha, tiene que correr al refugio. Qué lindo es tener un lugar a donde ir. Y la mayoría de la gente que vive, por ejemplo, en esos lugares, tienen ya en las casas donde cada quien vive, hay un sótano, hay un lugar donde ellos ya saben que se tienen que ir a refugiar. Y esas casas ya las hacen así, porque saben el clima que ahí tienen. Y yo tengo también, como les decía, un hermano que vive ahí, y él me ha contado que aún en la iglesia ellos ya tienen, por ejemplo, un seguro a sabiendas de que cuando esto sucede, el tornado va dejando y destruyendo todo, y destruye todo y queda todo hecho un caos. Y me decía él, sería una insensatez no prepararse si se tienen los recursos para hacerlo. Entonces, uno debe de cuidarse y a ese nivel, y de cómo resguardarse para que cuando esto suceda, ya no digamos no solo a nivel material, ¿verdad?, pero cuando llegan las tormentas también a nivel espiritual, que en un momento de apremio, de crisis, de aflicción, uno tenga ese lugar para refugiarse. Y la Biblia nos dice que es el lugar para todos sus hijos, para todos los que hemos creído en Dios. Sabemos que ese lugar es Jesucristo, que Él es nuestro refugio. ¿Cuántos saben esto? Yo sé que todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón ya lo sabemos, que Él es nuestro refugio. Hay un canto que dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Y yo quiero platicar con ustedes que tormentas podemos afrontar en el lado espiritual y en el lado humano. Hay tormentas financieras. Y, por ejemplo, podemos decir que hay escasez. La escasez puede ser una tormenta. Y nadie puede decir que eso no es una tormenta. Son terribles. Y a veces te cortan la luz, el agua, la refri está vacía. Y cuando consigues una cosa, se termina la otra. ¿Verdad que a veces sucede? Quizás no a todos, pero sí a algunos.
nos toca a veces que pasar ese tipo de tormentas. Y alguien me decía, mire hermana, yo no tengo en dónde calentar mi comidita. Y alguien le regaló una estufa de esas de mesa. Y después me la vuelvo a encontrar y me dice, ahora hermana tengo estufa y no tengo para comprar gas. Entonces pasan, esas cosas pasan. En estos momentos tenemos que aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas. Hay quienes para poder pagar una deuda y que no se los lleven presos han tenido que vender su casa. Fíjense que me estaba recordando de alguien muy cercano a mi corazón, que él, por una situación financiera que se dio en una empresa, que fracasó un negocio que tenían, él tuvo que vender su casa y entonces se fue a alquilar. Pero la situación se siguió agravando y estando en todo eso, primero se fue a una casa, después se fueron a otras y estando en la otra, por todo lo que estaba sucediendo, le cortaron la luz. Entonces, estando en toda esa situación de escasez y prácticamente se puede decir como sobreviviendo, uno de sus hijos viniendo de la iglesia tuvo un gran accidente y entonces estaban como echando asfalto nuevo en la carretera y entonces iban por aplicar un piedrín, pero no habían dejado plano el lugar, sino que habían dejado en una parte como una gradita. Y yo me imagino que también la persona que iba manejando no iba tan despacio. Entonces cuando llegó a ese lugar y a esa gradita y por el piedrín que había, el carro se fue y se pasó al otro carril. Ahí venía un señor y el carro que se pasó al otro carril se subió arriba del otro carro y todavía dio la vuelta y bajó y quedó todavía con las llantas para abajo, pero imagínense cómo quedó el otro carro y el señor quedó mal herido. Entonces se tuvieron que llevar a este señor, pero no se lo llevaron a ningún lugar público, sino que se lo llevaron a un lugar privado donde cada día era un dineral y ellos ya estaban pasando esa situación crítica. Ellos también tenían otro carrito que les servía para el trabajo y para un montón de cosas. Entonces se iban a llevar preso al hijo de este hermano. Entonces, para que no se lo llevaran preso, pues tuvo que vender el carrito, pero no era suficiente. Pedían que aparte de pagar diario el sanatorio, que fue bastante tiempo, tenían que pagar 6,000 quetzales, que decían que era lo que ganaba el señor en su trabajo. Cuando lo sacaron del sanatorio se lo llevaron en ambulancia y tuvieron que alquilar cama ortopédica y todos esos gastos pues se los trasladaban al hermano. Y era un dineral y él vendiendo todo lo que podía y tenía, y estando en esas les cortaron la luz. Unos hermanitos preciosos pasaron 6 meses sin luz, alumbrándose con velas. Y también tenía otro hijo que se graduaba y no le daban ni sus calificaciones y no pagaban las mensualidades atrasadas. Tuvieron que pagar con sus computadoras y me decía el hermano, muy dedicado a la palabra,
Ahí tenía todos mis estudios. Tuve que dar mi computadora para que el jovencito pudiera graduarse. Les estoy hablando de eso, de siervos de Dios que buscan, que tienen buen testimonio. Y pasaron todo eso. Al final, pues la situación cambió, pero el acoso de las personas que habían sufrido el accidente era demasiado grande, hasta que un día el hermano les dijo: miren, ya no puedo, ya no tengo. Puso sus manitas hacia adelante y les dijo: llévenme preso, poniendo como pónganme las esposas, ¿verdad? Yo me voy a responsabilizar del accidente, como lo he hecho con todo el dinero. Haciendo cuentas, fueron más de 220,000 lo que hubo que pagar. Y ya no daban para más, de verdad, ya no daban para más. Entonces, yo los encontraba a veces en la calle, pero me daba gusto verlos, porque yo sí, de verdad, yo sí supe muy bien todo lo que pasaron. Y venían los dos, tanto su esposa como el hermano, bien bañaditos, con su ropita muy limpia, con olorosos a jabón, y él a buscar, porque se perdió el trabajo, ¿verdad? A buscar trabajo, a buscar dónde. Y yo la miraba a ella, venían a comprar tortillas cerca de mi casa, y yo la miraba a ella sacudiendo su monedero donde caían solo fichitas de a 5 para ajustar para las tortillas. ¿Cómo duele eso, verdad? Y uno dice: ¿y será que Dios no está viendo eso? Pues se puede uno preguntar, ¿verdad? Se puede ver ahí buscando en los monederos, en la billetera, en la cartera, si no hay algo que se haya caído y que pueda servir para ese día. Yo he visto situaciones así, con hijos de Dios, con siervos de Dios. Pero decía, ¿verdad? Les estaba hablando de esta experiencia que al contarlas me compunge, porque también vi la mano de Dios obrar. De seguro no sabemos que Dios estaba tratando en sus vidas en ese momento, pero sí sabemos que no estaban solos, que Dios estaba ahí. Y entonces un día él dice que ya ahora todos sus hijos casados, pues ya están casados, pero dice que un día se juntaron y él les preguntaba que cómo recordaban ellos ese tiempo. Y no lo recordaban porque no tuvieron luz. Lo recordaban porque estuvieron ahí juntitos y porque Dios estuvo con ellos. Y así es Dios de lindo. Dios no abandona en medio de toda adversidad. De alguna manera Él va a saber que Él te va a hacer saber que Él está ahí contigo. Aunque a veces en silencio, sin hacer ruido, porque Dios sabe trabajar en silencio. Y entonces vamos a ver que probablemente tú estés atravesando una tormenta así, de tipo financiero, de deudas que pagar, y es tener un agobio terrible. Pero las tormentas tienen que pasar. Hay tormentas de truenos y rayos, y ya por la mañana vemos que está claro. Y en el Salmo 56:8 dice: tú llevas las cuentas de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un frasco.
Has registrado cada una de ellas en tu libro. Oh Dios, te he puesto cuál es la situación de mi vida. Tú tienes presente ante tus ojos mis lágrimas conforme a tu promesa. Dios está viendo tus lágrimas y esas lágrimas están cayendo en un frasco. En otras versiones dice en tu redoma, que son unos frascos estrechos que tienen estrechez en donde comienza el frasco. Y imagínate qué cerca las tiene que poner el Señor para que caigan esas lágrimas ahí. Y hay un libro donde queda constancia de cada lágrima que tú has derramado delante de su presencia. En otra versión, leyendo este mismo pasaje, dice: Señor, sabes de mi dolor y cómo me retuerzo en mi cama por la adversidad que estoy pasando. Hermanos, todos pasamos, unos de una manera, otros de otra. Pero aparte de las tormentas financieras, también hay tormentas familiares que son horribles. Ay, esas tormentas son terribles, se viven en la casa. Y a veces, si uno no busca una solución en Dios, a veces es uno el que tiene que bajar. Y aunque no nos guste, porque a uno no le gusta como quedarse callado, bajar o que Dios dé la sabiduría por medio de su espíritu, que Dios dé la guianza para saber cómo lidiar con ese tipo de tormentas familiares, con conflictos entre las parejas. Y así pasa en la vida. Conflictos con los hijos cuando entran en esas etapas de rebeldía, cuando se ponen soberbios y en nuestra casa, y hay reglas que la autoridad de esa casa, los padres, ponen, y hay reglas y hay límites que se deben de respetar, pero eso ellos no lo entienden, se rebelan bien feo. ¿Y cómo sobrellevar esa tormenta en medio de ese amor que se siente por ellos, para corregirlos con amor? Los papás son los sacerdotes de esa casa, pero cuesta resolver esa tormenta y que ellos entren en cordura. Y ahí va la disciplina, porque los hijos cuesta que entiendan eso. También hay tormentas emocionales. A veces nuestra alma está atada a cosas del pasado y se entran en unas etapas hasta de depresión. Experiencias del pasado que han dejado heridas horribles. Periodos de depresión, tiempos de soledad, en los que se piensa que nadie nos quiere o que a nadie le importamos. Hay frustraciones porque se ama y no se es correspondido. Entonces, esos son conflictos de tipo emocional, donde viene a veces rencor, donde viene a veces la amargura. ¿Y qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros estas tormentas? También hay tormentas de enfermedad y de salud, porque no podemos decir como a veces se piensa que todas son por juicios, ¿verdad? Tiene juicio, dice, y no sabemos, hay
Hay enfermedades que sí, que la enfermedad entró al mundo a causa del pecado, pero no todas las veces que se tiene una enfermedad es por juicios. A veces son por descuidos, ¿verdad? Por descuidos, a veces en la alimentación, como hemos escuchado muchos programas aquí en Radio 760, que no cuidamos nuestra alimentación. Y a veces al principio no es mucho, pero si no nos ordenamos, a veces eso después tiene consecuencias y son terribles, mucho dolor, ya muchas limitaciones cuando se entra en una edad más avanzada. Y también hay tormentas demoníacas, sí hay tormentas demoníacas. Son manifestaciones del mundo espiritual que no se ve, pero que están ahí. Ustedes saben que estamos rodeados de un mundo espiritual negativo y positivo, pero ese mundo espiritual negativo que nosotros sabemos que están ahí a un paso de nosotros y que oprimen, que atacan constantemente y que tenemos que aprender a discernir ese mundo espiritual para saber a qué es lo que nos estamos enfrentando. Y eso solo lo podemos hacer buscando el rostro del Señor, leyendo su palabra y sometiéndonos a Él en obediencia. Dios nos quiere enseñar a todos a cómo enfrentar estas tormentas. Como hoy me estaba acordando mucho de mi hermano. Él me contaba que ellos tienen una guía escrita para saber qué hacer en el momento de un tornado, porque hay que estar preparados. Y nosotros también tenemos una guía escrita. Ahí está su palabra que es vida. En ella podemos encontrar nosotros cómo enfrentar cada tormenta que llegue a nuestra vida, porque hay que estar preparados. Me decía él, allí en esa guía dice, tenga listos sus papeles, como cuando también nos hablan a nosotros por los terremotos, ¿verdad? Que tenemos que tener la mochila de emergencia preparada. Tenga listos sus papeles, quédese, guarde sus documentos importantes, sepa a dónde tiene guardado su dinero y en dónde tiene que correr en esos momentos de tornados. Porque aunque avisen o suenen una alarma que ahí viene un tornado, el tiempo que se tiene son segundos, me decía él, los que uno tiene para correr y meterse en el refugio. Y tienes que saber en dónde tienes los papeles, en dónde tienes tu billetera. Ahí cuando suena la alarma no es tiempo de correr y ir a buscar y a ir a jalar en ese momento algo, ¿verdad? Porque ya tienes que tener en tu refugio preparado lo que te va a servir, porque el peligro inminente está ahí. El peligro es inminente. Bueno, entonces hay que preparar el lugar de refugio con todo lo indispensable. Tienen que haber luz, comida enlatada, agua, frazadas, en fin. Son muchas cosas las que uno tiene que tener listas. Y yo me acuerdo que
Aquí en mi casa es una casa antigua. Y les cuento que hay una parte que todavía es de adobe y a mí me encanta porque no está tan a orilla de calle, donde está mi dormitorio, para no escuchar toda la bulla de la calle. Entonces es un cuarto que cuando yo ya apago la luz, pues sí se queda bien oscurito y es un lugar bonito, pero de peligro. Porque imagínense, esta casa está desde antes del terremoto y todavía quedaron ahí unas pequeñas fisuras en alguna pared de ese tiempo, pero ya vinieron unos albañiles a hacer algún trabajo alguna vez y me dice, ay Dios, esta casa no se cae. Bueno, han pasado tantos temblores y fuertes después del gran terremoto que tuvimos y la casita aquí sigue aquí, pero yo sé que ángeles rodean mi casa y que sostienen las paredes. Pero me dicen, tener listo, Luis, tener listo algo para correr a otros cuartos que están más a orilla de calle, pero que son de block. Y entonces yo ya llevé a esos cuartos frazadas, incluso candelas, tengo una linterna y tengo cositas ahí para correr cuando tiemble. Pero cuando toca, ¿verdad, hermanos? Si ya a veces puede estar uno en el mejor edificio y si ese día el Señor dispuso llevarnos, pues nos vamos. Lo lindo en nosotros es que tenemos que estar alineados al Espíritu para volar a los brazos de nuestro Dios en otra dimensión, porque podemos estar en la presencia de Dios. Dice, ya está en la presencia de Dios, decimos a veces, pero en la presencia de Dios estamos todo el tiempo, que sentimos esa presencia, ese es otro nivel, pero que vamos a estar en la presencia de Dios en otro nivel, en otra dimensión, también es cierto. En los brazos del Señor podemos refugiarnos aquí. Y qué lindo es refugiarse uno en esos brazos de nuestro Dios grande, soberano, en el Altísimo Dios, ¿verdad? Entramos nosotros en esos momentos de intimidad con Dios y podemos experimentar ese refugio, esa presencia. Y vamos a ver que ya, hablando de lo que estábamos diciendo antes, que cuando las tormentas ya están encima, muchos de nosotros queremos hacer lo que teníamos que hacer desde antes. Y entonces preparémonos, llenémonos, nutrámonos de la palabra de Dios, que por el medio del Espíritu nos la va a hacer recordar en el momento de la necesidad, de la adversidad, de la prueba. Y lo que tenemos que hacer ahora, entonces, es prepararnos para esos tipos de tormenta. Sabemos que ahora sobre el mundo se están cirniendo tormentas muy grandes. Nosotros a veces ni siquiera nos podemos imaginar lo que está sucediendo a nivel mundial, pero hay tormentas a nivel global. Muchos de nosotros ahora mismo podríamos estar viviendo o estar en medio de una tormenta. ¿Qué vamos a hacer entonces cuando esta tormenta termine? Pues definitivamente dar gracias a Dios y que con lo aprendido en lo posible prepararnos materialmente y espiritualmente, fortalecer nuestros músculos espirituales
espirituales, con búsqueda, entrega y obediencia a Dios, para que cuando llegue otra no nos agarre de esa manera, de sorpresa. Ay, yo cuando decía, ay, que llegue otra tormenta, si uno, ay, va saliendo de cada una, es cierto, con mucha gratitud, pero como todavía componiéndose, ¿verdad? Pero es algo que sucede. Si en lugar de tormentas podríamos decir procesos, es uno tras otro, terminamos uno y ahí viene otro. Bueno, todo con un propósito en Dios, porque en Dios nada pasa por casualidad. Tenemos nosotros entonces que discernir el tipo de tormenta en la que estamos. No, porque no es así nomás. Todas las tormentas no son iguales, por lo menos en el lado espiritual. Cuando hemos salido de la tormenta, tenemos también que disfrutar esa victoria y no quedarnos ahí parados en queja, en frustración, y no seguir hecho pedazos. Lo tenemos que superar dando gracias a Dios, porque Él ha cambiado el vestido de luto y también nuestro lamento en baile. Recordemos que hay momentos de lutos también que nos ha tocado vivir, y Dios, en su amor, en su paciencia, en su misericordia, sabe que cada uno de nosotros va pasando esos momentos en formas distintas, diferentes, las cuales nosotros tenemos que respetar y orar también por los que están pasando esos momentos de dolor, de luto, porque los prendimientos duelen mucho. Y cuando eso está reciente, toda palabra que se dice al lugar donde se mire, porque las casas quedan salpicadas de recuerdos y va a haber dolor, va a haber llanto, y qué bueno que tenemos refugio. Yo me acuerdo cuando mi mamita se fue, cuando ella partió, yo tenía una afinidad muy grande con mi mamá, muy grande. Era para mí una gran mujer que me dejó lecciones espirituales, de las cuales yo llevo en mi alma, en mi corazón hasta este momento. Yo me acuerdo que cuando yo venía a la casa y ya estábamos viviendo solita las dos, ya pues mis hermanos se habían casado y ya vivían en otro lugar, y nos quedamos las dos, y mi mamá pasaba pues casi solita todo el día, pero ya cuando ella sabía que yo iba a venir, se iba a sentar a la sala, y cuando ella oía pues que la llave entraba ahí para abrir la puerta, ella ya estaba ya ahí en una parte del sillón. Ella ya estaba sentadita, yo pues a donde primero miraba era ahí. Y ella ya me recibía con su carita alegre, con una sonrisa: ya viniste. Dejaba yo mis cosas ahí en el cuarto, nos veníamos para la cocina. Ay, cuando mi mamá se partió, ay, hermanas y hermanos, yo les cuento que yo entraba, y cuando yo, lo primero que hacía era ver para el lugar donde mi mamá me esperaba. Y desde ahí comenzaba a llorar, hermanos, y me entraba a mi cuarto y a caer de rodillas. Y solo ahí, con mi cara metida entre la almohada de la cama, yo le decía: Señor, ayúdame, ayúdame. Lléname, Señor, dame de tu amor, ayúdame. Y así muchos días, algún tiempo, y cada quien tiene su tiempo. Yo me recuerdo que
salía ya de mi trabajo, ya no me venía para la casa, me iba para la iglesia, ahí con mi hermana Telmita, y le decía, te ayudo en algo, y me estaba ahí hasta que comenzaba el servicio de la noche, y ya venía aquí a mi casa como 9:30, 10 de la noche, a dormir, y otro día más, y así Dios lo va sosteniendo a uno, le va ayudando, pero hay que buscar tener actividad, porque la depresión, decía alguien, no hay depresión, hay, hay gente desocupada, hay que buscar qué hacer, porque de verdad, si nos acostamos a llorar, de verdad el tiempo se hace más largo, el dolor llega. Yo no le digo que, yo todavía me acuerdo de mi mamá, eso ya hace como 27, 28 años. Yo me acuerdo de mi mamá y a mí se me salen las de cocodrilo. Ay, sí. Tengo una Biblia de mi mamá guardada. Ella la dejó deshecha, su Biblia. Mi mamá, por el tiempo que le tocó vivir y las condiciones, pues ella no estudió mucho. Entonces, pero era una mujer tan inteligente. Ella llegó a ser en la iglesita donde ella iba, encargada de damas, maestra de niños. Ella aprendió a leer y a escribir solita. Y cómo se llama, y ella fue creciendo, y en el Señor, como yo les puedo decir, es una gran mujer. Y entonces se aprendía la Biblia de memoria. Y entonces a veces yo preparando algún tema le decía, mami, ¿dónde está tal versículo? Y le decía yo algo del versículo y ella rápido me daba la cita. Predicaba mi mamá. Ay, no. Una mujer muy linda. Ahí tengo la Biblia y en la Biblia encontré papelitos donde ella, toda subrayada, como le digo, la Biblia, ella la deshizo de tanto leerla. Y tenía otra, pero ella quería su Biblia viejita. Y papelitos donde decía, donde ella tenía listados de oración, donde habían nombres de personas por las cuales ella estaba orando. Y así, pero esas son tormentas de dolor por partida de seres queridos. Pero llenémonos de Dios. Con Dios todo se puede. Con Dios se puede salir de esos hoyos de tristeza. Yo conozco a alguien que le mataron a sus hijos. Y aparte de eso vinieron otro tipo de pruebas, que está sumergida en un pozo de dolor. Y ella lo que quería era irse, decía ella, para estar con sus hijos. Y yo le decía, qué lindo que va a poder ver a sus hijos, porque nosotros sabemos y tenemos dolor y sufrimos, pero con esperanza, porque tenemos la esperanza de resurrección. Pero ella le decía que no sea más solo por estar con sus hijos, sino porque vamos a ver a Dios, porque lo vamos a ver a Él. Ay, cuando lo miremos a Él, es igual como cuando uno entra con una angustia, con una pena, y entra a postrarse, a arrodillarse, a derramar su alma delante de Dios. Cuando uno se levanta de ese lugar, uno ya no se levanta igual. Uno ahí puede botar ansiedad, conflicto, tristeza, dolor, y a seguir con nuestra mirada puesta en Él, enfocados en Él, porque la misma palabra nos enseña cómo antes siervos fueron probados y salieron en victoria. Y vemos que también todos hemos pasado por tormentas muy difíciles, pero que aprendemos a salir victoriosos y que se quite todo temor de lo que pueda venir más adelante, pero porque
Si Él estuvo hoy con nosotros, mañana también estará con nosotros. Pero nosotros tengamos una actitud diferente en medio de cualquier cosa que se esté viviendo. Solo seamos obedientes. Dios se va a valer de esa fidelidad, de su gracia y de su amor en cada uno de nosotros. Solo seamos obedientes. Alguien dijo, el dolor nos madura o nos pudre. Depende de la actitud que cada uno tome, porque nunca depende del dolor, sino de la actitud ante los vendavales de la vida. Ante esos vendavales no nos tenemos que arrojar del barco, solo aprender a ajustar las velas. La agitación es dura, pero si permanecemos adentro del barco, aunque sea de una tabla, nos vamos a agarrar y no nos vamos a ahogar. Aprendamos a no rendirnos, aprendamos aún de las cosas en las cuales pudimos errar en tormentas anteriores, porque se cometen errores. Que ya no seamos berrinchudos, porque a veces en medio de la tormenta nos ponemos berrinchudos, nos ponemos a reclamar, ¿verdad? ¿Por qué aquí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le pasa a los demás que no te buscan? Me tenía que haber pasado a mí. Nos ponemos berrinchudos. Aprendamos a no cometer los mismos errores. Absorbamos el golpe y aprendamos a pelear en nuestras batallas. Dios es un Dios que nos quiere enseñar cómo pelear esas batallas. Y vamos a hablar entonces de personajes que atravesaron terribles tormentas. Y vamos a hablar de la tormenta de Job. En Job 9:17 dice, Job le decía a Dios, ¿por qué me has quebrantado con tempestad? Y ha aumentado mis heridas sin causa. Él tenía queja en medio de la tormenta. Él tenía queja. Y entonces le dice al Señor, ¿por qué es que lo que le pasó a Job? Fue terrible, terrible, ¿verdad? Uno de los que más nos ha enseñado de verdad a enfrentar el sufrimiento, Job. Job estaba pasando por mucha incertidumbre, porque no entendemos cuando se está pasando la tormenta, tiempo de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Perdió a sus hijos, perdió su patrimonio. Él trabajó muchos años por ese patrimonio y lo perdió todo. Su reputación también, ¿verdad? Porque podemos ver que su trayectoria como patriarca, pues era buena. Y él quedó en la nada. Él quedó en la nada. Job pasó por ahí, pero Dios no va a permitir esa prueba para aniquilarte, sino que va a permitirla para purificarte. Otros que pasan por esas pruebas son los impíos. Y para eso vamos a leer en Isaías 57:20, que dice así: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estar quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo.
es como un mar alborotado que no puede estar en calma. Pero los que aún me rechazan, dice en otra versión, son como el mar agitado que nunca está tranquilo, sino que continuamente revuelve el lodo y la tierra. ¡Qué tempestad tan terrible para el impío! El impío es aquel que un tiempo conoció la piedad, pero que se alejó, pero que se retractó. A ese se le llama impío. Y estos son a los que Dios llama al arrepentimiento y se niegan a volver a regresar y ya se oponen incluso a la verdad. En Jeremías 30:23 dice: miren, el enojo del Señor está como una tormenta, un viento devastador que se arremolina sobre las cabezas de los perversos o los impíos. Hay tormenta para el impío por retractarse, por oponerse, por no permanecer. Y es como, es una tormenta terrible que ellos mismos se han buscado. Ahí decía alguien, Dios no pone su firma, porque es una tormenta provocada por ellos mismos, porque han sido llamados al arrepentimiento y no quieren. Por eso es que hoy hacemos un llamado a todo aquel que ha conocido la verdad, pero que no está buscando, que no está en obediencia, para que otra vez vuelva a refugiarse en los brazos de aquel que lo llamó. Vemos también la tormenta de Jonás. Es un profeta de Dios, pero no por ser profeta o siervo de Dios lo exime de la tormenta. Hay tormentas que vienen por rebelarse al llamado de Dios. Profeta genuino, pero eso no impidió de que él pasara por tormenta por no hacer lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. En Jonás 1:12, en su segunda parte, dice: pues yo sé que por mi causa ha venido esta gran tormenta, y todos conocemos la historia. Lo tuvieron que lanzar al mar, ¿verdad? Entonces, hay tormentas de los impíos, hay tormentas de, así como de siervos genuinos, con llamado genuino, como Jonás. Y hay tormenta como la de Job, que pasó de todo con tan gran dolor y sufrimiento y enfermedad, pero Dios se glorificó en su vida, y todos conocemos también la historia de que él recobró su salud y que los bienes y los hijos que perdió, él tuvo más bienes que antes, y hijos muy hermosos, hijas muy hermosas. Entonces, Dios va a permitir esas tormentas. Qué tremendo, ¿verdad? También Jesús con sus discípulos pasó tormentas. El Señor los expuso a esas tormentas a los discípulos para enseñarles cómo enfrentarlas. Las tormentas que pasamos estando en Él, ahí Él las permite para enseñarnos a no tener miedo ni entrar en cobardía, porque el reino de los cielos es para valientes. Muchos hermanos entran en crisis, pero siguen en la lucha, siguen permaneciendo en Dios, a veces con lágrimas, pero siguen recorriendo su valle.
No salen huyendo, sabiendo que en el otro lado espera algo mejor, nuevas experiencias en ese discipulado que ellos tenían con el Señor. En Mateo capítulo 14, 23, dice de la siguiente manera: y él dijo, allá. Entonces vamos a hablar que en el 14, 29, y dice, y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento, Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Ahí está que el Señor dice que se había ido a orar, ¿verdad? Que el Señor se había ido a orar y los discípulos se quedaron en la barca, pero que la barca se fue adentrando al mar y comenzó una gran tormenta y cuando vieron venían alguien caminando sobre las aguas y pensaron incluso, ¿verdad? Y que se dieron cuenta que tuvieron miedo y el Señor les dice, no teman, soy yo. No teman, soy yo. Cuando Jesús se aparezca en tu tormenta, no temas. Es Él. Y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas, pero no vio al Señor, vio el viento y tuvo miedo, dice, y se hundió. Entonces, pongamos nuestra mirada en Él. Si la ponemos en los vientos, nos vamos a hundir, pero aún ahí podemos clamar, Señor, sálvame. Y entonces el Señor lo tomó de la mano y se subieron a la barca y el viento se calmó. Los que se quedaron ahí arriba, pues viendo lo que estaba sucediendo y quizás alguno diciendo Pedro dudó, pero imagínense que el Señor le dice, hombre de poca fe, pero con esa poca fe Pedro hacía cosas. Era atrevido Pedro, él se aventuraba a creer en Dios y en medio de la aventura podía clamar por auxilio y el auxilio llegaba, pudo sentir su mano que lo sacaba y lo ponía en la barca y el viento se calmaba. Bueno, entonces vamos a ver que también nosotros cuando nos estemos en tipos de tormentas, ¿verdad? Gritemos. Él estará presto para ir y prestarnos ayuda. Vamos a ver su mano sosteniéndonos y subir de nuevo a la barca, a algo estable, ¿verdad? Y que cuando esto está sucediendo van a haber espectadores, porque a veces se va a hacer evidente lo que estamos pasando. Tal vez para tratar áreas que no hemos rendido, puede ser orgullo. Unos estarán asustados viendo lo que está sucediendo con nosotros y tal vez clamando que no nos pase nada, pero otros estarán criticando. Pero el que subió a la barca fue
Pedro con una experiencia diferente que los que se quedaron en la barca no tuvieron. Fue el único que se atrevió. Bueno, el apóstol Pablo también tuvo tormentas. Él, como ustedes se recuerdan, él iba en una barca en calidad de preso, iba a ser juzgado a Roma, de Jerusalén a Roma, y en medio de esa travesía hubo una gran tormenta. Pero en medio de la gran tormenta llegó un ángel y le habló y le dijo que ninguno iba a morir, que ninguno de los que iban en esa barca iba a morir. Pero Pablo no le atribuyó a Dios despropósito alguno. Él sabía que Dios se iba a glorificar y lo hizo conocer más también de la fidelidad de Dios para su vida y para los que estaban ahí. Dice que llegaron a una isla que se llamaba Malta. Ustedes saben que los nativos de ahí les ayudaron y estaban juntando fuego y que recogiendo, me imagino yo, palitos, lo que encontraban para la fogata, y una serpiente mordió a Pablo, y todos los nativos de ahí sabían que al que mordía la serpiente se moría, y se quedaron esperando que Pablo se muriera y él solo se la sacudió. Y entonces el Señor lo usó ahí para orar por el jefe de esos nativos, y hubieron muchas sanidades. El Señor se glorificó después de una tormenta. A medida que has podido construir en la palabra de Dios en tu corazón, eso vamos a ver que va a causar que cuando tengas que salir a enfrentar una tormenta, no vas a morir, vas a prevalecer. Es como la casa que se construye sobre la roca. Cuando lleguen las olas a golpear, esa casa va a permanecer firme. Bueno, el Señor permitió que Él con sus discípulos pasaran por varias tormentas. 3 o 4 más o menos, cuando Él se durmió, por ejemplo, cuando Él se durmió en la barca. Pero Él quería que sus discípulos aprendieran a discernir cómo enfrentar esa tormenta. A veces se puede decir: Señor, mira lo que estamos pasando y tú no haces nada. No tengo para pagar este mes y yo no veo nada. O por una enfermedad, si se está sintiendo mucho dolor, ¿verdad? Que esas son tormentas. El Señor piensan que el Señor no ve, pero lo que el Señor quería ver que era lo que iban a hacer sus discípulos. Entonces dice que fueron y lo despertaron. ¿Cómo nosotros podemos despertar al Señor, hermanos? Pues lo podemos despertar orando, con nuestras rodillas dobladas, con nuestro clamor, con nuestro gemir, con nuestro grito. ¿Quién en un estado de desesperación no grita? Se vale. Como gritaba aquel ciego que le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese ciego gritaba porque él tenía su tormenta, él lo miraba y sabía que allí iba el que lo podía sanar, y comenzó a gritar: ¿quién
Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos se molestaron y le decían, ya cállate, ya cállate. Y se molestaron por eso, pero ellos no estaban ciegos y él sí. Tengamos mucho cuidado con criticar a aquel que en su dolor, en su tormenta, está derramando su alma y que está gritando, y que nos pongamos a decir, ay, cómo grita, cómo llora, cómo gime. Uno debe de aprender a desgarrarse en un momento de necesidad. Y alguien podrá decir, tan exagerado, tan exagerada. Él podrá decir todo lo que quiera porque no tiene la necesidad. Y ellos nunca van a sacar un grito. Pero el que tiene necesidad, ese va a gritar, va a pedir ayuda, va a pedir auxilio. Lo vamos a hacer porque nuestro socorro, nuestro auxilio viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hay que clamar al Señor. Y el Señor te está diciendo, yo estoy en tu barca, solo despiértame, porque Él no va a dejar que te ahogues. Mientras Él esté ahí, tú no te vas a ahogar. Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea su nombre. Si Dios está en tu vida, tú no te vas a ahogar. Hay quienes pretenden salir de las tormentas sin hacer nada, pero tenemos que ir a levantar al Señor. Y es en la búsqueda que esto se hace. Dice que el Señor se levantó, tomó autoridad para calmar a los vientos. Jesús supo que iba a haber oposición directa de parte de Satanás para no llegar al otro lado. ¿Y saben por qué? Porque ahí era la ciudad de los Gadarenos, donde estaba prevista una liberación territorial. El Gadareno era el ícono de esa potestad territorial que iban a querer las tinieblas que Jesús llegara allí. Entonces vino el enemigo y agitó las olas, hizo que vinieran vientos huracanados y en medio de esa navegación para que ésta se hundiera. Pero fíjense, hermanos, que a veces se levantan vientos de oposición porque en el mundo espiritual ya saben que viene algo grande para tu vida y el Señor va a desatar a un pueblo, no sabemos qué va a hacer el Señor, pero que se va a romper un mundo espiritual negativo. Después de la tempestad viene la calma. Y es por ahí donde tenemos que oxigenar nuestras vidas, llenándonos de Dios. Porque ojalá no pasara, pero van a venir más tormentas. No lo sabemos, pero tenemos que discernirlas. Él supo que una potestad se estaba moviendo en conjunto y el mar con frecuencia también sabemos que es morada de poderes demoníacos. En los lugares donde se mueve mucha agua, ahí hay un movimiento espiritual muy feo que tiene su morada y tiene su cobijo en las aguas. Cuando Dios está llamando a un desafío,
cuando Dios está llamando a un desafío glorioso, se te van a levantar las olas. Aquí hay hermanas que están luchando por sus hijos, por sus esposos. ¿Cómo no se van a levantar las potestades? Hay hermanos que están librando una batalla fuerte con sus hijos. ¿Cómo no se van a levantar oposiciones? Pero ahí está el Señor contigo. Solo aprendamos a despertar de donde está y que Él se va a levantar glorioso, a reprender potestad. Y vamos a ver que cuando Él lo hizo, esas potestades tuvieron que ceder. Él reprendió al viento y le dijo: calla y enmudece. ¿Cómo es eso? Que se le puede decir al mar: calla y enmudece, porque él sabía que era una potestad. Hay momentos que tenemos que tomar autoridad y decirle: aquí no te dejo ni hablar ni decir algo. El que te venció en la cruz del Calvario está conmigo, y te callas en el nombre poderoso de Jesús. En tu casa, Él, nuestro Dios, Él es el que manda. Con tus hijos, Él manda, y nosotros venimos reprendiendo a toda potestad, a todo dominio de las tinieblas, en el poderoso nombre de Jesús, y le vamos a ordenar que desalojen, que se vayan, porque nada tienen que ver con nosotros. Hay que aprender a discernir las tinieblas. Tú podrás decir que ya llevas un tiempo en alguna situación y que no sabes qué es. Hay que seguir buscando, que el que busca encuentra. Dios te va a revelar dónde está el problema. A veces Dios permite algo como lo que le pasó a Jacob en Betel. Él iba tan cansado y pone su cabeza en la roca y se duerme. Y soñó que ángeles venían y bajaban de una escalera. Y el Señor ahí le mostró que Él lo estaba cambiando a una dimensión espiritual diferente. Y Él le llamó casa de Dios y puerta del cielo. Mira, a veces ahí, cuando sentimos que estamos muy cansados, entonces ahí vamos a saber, Dios nos va a mostrar que Él está haciendo un movimiento fuerte en tu vida para cambiarte de dimensión, porque cuando se salen de esas tormentas ya no podemos ser los mismos. El Señor le dice a Jacob: tú no eres un don nadie. Tú eres hijo de promesa, que a tu papá y a tu abuelo se les fueron dadas palabras, y esa palabra también es para ti, Jacob. Tú vas a heredar naciones, de tu simiente saldrá el pueblo que yo elegí para mí. ¡Qué tremendo esto! ¿Y qué sucedió? Jacob dijo: casa de Dios y puerta del cielo. Y luego agrega: y yo no me había dado cuenta. Eso lo podemos leer en Génesis 28, verso 12, también el verso 16. A veces uno se enfrenta a situaciones donde uno dice: oh, si aquí estaba Dios, y yo no lo sabía. Así como dijo Jacob, ¿verdad? Oh, si aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Yo no me había dado cuenta. Si aquí está la puerta que Él ha estado abriendo y yo no me había dado cuenta. Yo no sé si hoy Dios, por este medio, esté mostrando
que hay una puerta abierta para ti y hoy solo tienes que pasar al otro lado porque Dios te está cambiando de dimensión y te está subiendo a otro nivel y que lo estás conociendo como antes no lo habías conocido. Algunos de nosotros hemos tenido la oportunidad después de haber pasado una tormenta, ver un arco iris. En las tormentas reales, ¿verdad? A veces al otro día cuando uno se levanta, Dios va a dibujar un arco iris en tu horizonte, un arco iris de esperanza, que el Dios que permitió esa tormenta no fue para aniquilarte ni para decirte, sino para decirte cuánto te ama y que está dispuesto a hacer todo lo necesario para que tú te llenes plenamente de las bendiciones que Él tiene preparadas para ti, porque Él te sale al encuentro con bendiciones. También vamos a ver cómo Satanás tiene por oficio levantar o abatirnos con tormentas. Pero también nuestro amado se ocupa en calmarlas o desbaratarlas. El enemigo anda como león rugiente buscando cómo devorarnos, en qué nos hace caer. Pero nuestro Dios está en nuestra barca y en el nombre de Jesús, tomando esa autoridad delegada, le decimos a toda tormenta que quiera ahogarnos, calla, enmudece, y esos vientos y esas tinieblas tendrán que retroceder, tendrán que irse, porque grande es el que está con nosotros. No hay tormenta que se resista a la autoridad y el poder de Dios. No hay. No hay. El más grande y poderoso está con nosotros. Y entonces te puedo decir que si tú estás pasando una tormenta hoy, comprenderás mañana que lo que hoy se asemeja a un huracán sacudiendo tu vida, solo es viento que te reconduce a tu nuevo destino. Hay una oportunidad escondida en cada aparente calamidad, pero solo los más sobrios lo van a descubrir. Bajo el envoltorio de cada adversidad reposa también la gran oportunidad de reconocer al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y sabemos que Dios está con nosotros. Muchas bendiciones y te seguimos abrazando con nuestras oraciones. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas. Tiene sed de Dios.